cuando los primeros colonos europeos llegaron a América del Norte, pronto descubrieron que la vida allí no era fácil y tuvieron que adaptarse a entornos muy diferentes de los de Europa. Es posible que nunca se hubieran adaptado si no fuera por los habitantes indígenas de la región, que les enseñaron a vivir de la tierra y compartieron sus técnicas de cultivo, conservación de alimentos y caza, entre otras cosas. Su pericia era y sigue siendo impresionante. Algunos relatos recuerdan cómo cazadores solitarios eran capaces de abatir bisontes adultos con solo un arco y flecha. Puede parecer una hazaña legendaria que roza lo ficticio, pero no gran cosa para estos cazadores con conocimiento íntimo de la fauna de su tierra natal. Sin mencionar que sus antepasados tuvieron que enfrentarse a animales ya extintos que hubieran sobrepasado a cualquier criatura de los Estados Unidos actuales en cuanto a ferocidad, tamaño o simple extrañeza. Hoy en día, los científicos creen que los primeros indígenas paleoindios llegaron por primera vez al continente hace 30.000 años por el estrecho de Bering, por tierra o por mar, entrando en un mundo dominado por animales que ya no existen. Muchos tienen descendientes parecidos en los Estados Unidos, mientras que otros más bien tienen su descendencia en la región mesoamericana y América del Sur. Y luego estaban los que no solo se han ido para siempre, pero son increíbles en haber sido diferentes a cualquier cosa viva de hoy en día. Por lo que es un misterio corriente de cómo los pueblos indígenas americanos prosperaron junto a ellos. Los siguientes son algunos de los ejemplos más emblemáticos. Nuestro primer animal era un mamífero, aunque más bien parecía dinosaurio a primera vista. Este es Glyptotherium. Desde lejos, se podría haber confundido con algún tipo de anquilosaurio, debido a la extensa armadura que cubría su cuerpo, pero en realidad se trataba de un tipo de armadillo, perteneciente a la famosa subfamilia de los gliptodontes. Los miembros de este grupo son reconocidos sobre todo por su tamaño, que va desde el de un perro hasta el de un coche pequeño. Glyptotherium era uno de los más grandes. Los adultos medían más de 2 metros de largo y llegaban a pesar más de 1 tonelada, más o menos del peso de una jirafa macho grande. Su gran peso se debía sobre todo al gigantesco caparazón que envolvía su cuerpo, y estaba formado por numerosos osteodermos, es decir, placas óseas. Esta cúpula acorazada era uno de los rasgos característicos de los gliptodontes, pero Glyptotherium era único en el sentido de que su coraza era mucho más alta y gruesa que la de los demás. Sus osteodermos tenían a veces 5 centímetros de grosor, 8 veces el grosor de los caparazones de tortuga más gruesos de la actualidad. Esta mayor densidad proporcionaba al armadillo gigante una increíble defensa contra los depredadores, a lo que contribuía el hecho de que su armadura ósea se extendía también por la cabeza y la cola. Sorprendentemente, a pesar de sus extensas defensas, Glyptotherium no era tan tupido como cabría pensar, ya que sus osteodermos no estaban muy fusionados, permitiéndole un modesto grado de flexibilidad. Esta pizca de agilidad podría haberle ayudado a maniobrar para escapar del peligro, pero cuando se veía obligado a luchar, Glyptotherium no solo contaba con su armadura, sino también con su cola. A diferencia del famoso Dedicurus, que tenía una cola en forma de garrote con púas, Glyptotherium tenía una cola tubular extremadamente huesuda y dispuesta en anillos con extremos puntiagudos. Al principio, los paleontólogos creían que su función era estrictamente de exhibición, pero aunque sigue siendo un uso aceptado, ahora se piensa que la cola también podía ser un arma. Esta idea se basa en los anillos de la cola, que estaban compuestos por bandas móviles, lo que significa que se podían maniobrar fácilmente, a pesar de estar recubiertos de osteodermos. Además, el propio músculo de la cola era bastante poderoso, lo que indica que podía moverla a una velocidad sorprendente, posiblemente hasta 40 km por hora, lo que hace suponer que podría haber golpeado con ella a los depredadores o rivales. Está claro que fuera cual fuera el uso que hiciera de su cola, Glyptotherium tuvo mucho éxito. Se podía encontrar por todo Texas, Luisiana, Florida y Carolina del Sur hasta hace 15.700 años. A pesar de este éxito, Glyptotherium no fue un obstáculo para los nativos americanos. De hecho, la evidencia sugiere que en realidad era un alimento ocasional. Un yacimiento fósil en Texas muestra que los humanos habían consumido parcialmente los osteodermos de un espécimen, mientras que en otro yacimiento había numerosos cráneos que habían sido descuartizados de manera similar. Además, sabemos que otros gliptodontes también fueron cazados por las poblaciones indígenas, como el mejor equipado de Dedicurus, haciendo más probable la caza de Glyptotherium.
Sin embargo, no todos los animales que convivían con los nativos americanos eran tan fáciles de enfrentar, como demuestra el caso de los lobos terribles. A diferencia de lo que sugiere su nombre, los lobos terribles no eran realmente lobos, sino un género único de cánidos conocidos científicamente como enoción, más emparentados con los chacales. Desde lejos es posible que se les confundiera con un lobo, eso sí, un lobo rojizo y muy grande. El típico lobo terrible era tan grande como los lobos grises más grandes, y podrían haber llegado a un tamaño máximo estimado de 110 kilogramos. Esto lo hizo el cánido más grande conocido, y uno de los cánidos más grandes en general. Por supuesto, también tenía una mordida aterradora, gracias a una mandíbula poderosa y una dentición que tenía adaptaciones similares a las de las hienas. Por esto, los lobos terribles poseyeron una mordida récord. Un estudio encontró que tenían la mordida más fuerte de cualquier cánido. Se cree que este poder era una adaptación para abatir presas de gran tamaño, como perezosos terrestres, caballos, berrendos, bisontes y mastodontes. Para hacerlos aún más mortíferos, se cree que eran cazadores sociales, que vivían en grupos de entre 12 y 30 individuos, convirtiéndolos en unos animales realmente amenazantes. Su estructura social, unida a sus mortíferas mandíbulas, hizo al lobo terrible uno de los carnívoros más exitosos, y en muchos casos el más común, a veces superando en número a otros por miles, como se vio en los pozos de asfalto de La Brea, donde se recuperaron 2000 ejemplares más de lobos terribles que de cualquier otro animal. Tales estadísticas son impresionantes, y una mala noticia para los humanos que vivían junto a ellos, ya que se habrían tenido que competir por los recursos, algo nada fácil. Hasta ahora no se conocen pruebas directas de enfrentamientos entre ambos, pero veremos si algún día esto cambia. En aquella época, los cánidos no eran las únicas amenazas que acechaban las tierras. También abundaban felinos bastante intimidantes, siendo probablemente el más aterrador Smilodon. Este felino asesino, sin duda, es uno de los félidos más espeluznantes que conocemos, gracias a su llamativo aspecto y sus dientes gigantes. Y junto a todo esto, también era uno de los depredadores más grandes de su época, superando a los lobos terribles y siendo uno de los felinos más grandes que haya existido. Las estimaciones le dan a la especie más grande, Smilodon populator, un peso similar al de los osos Kodiak adultos de menor tamaño. Mientras tanto, las otras dos especies de Smilodon conocidas, aunque menos pesadas, en definitiva no eran diminutas. Smilodon fatalis era tan grande como los leones más grandes de hoy, mientras que Gracilis tenía el tamaño de un jaguar. Afortunadamente para los nativos americanos, hasta ahora solo se sabe que Fatalis coexistió con ellos en Norteamérica, ya que Populator se limitaba a Sudamérica, mientras que Gracilis se había extinguido hace 500.000 años en ese tiempo. A pesar de no ser el más grande de su género, Fatalis definitivamente tenía una ventaja sobre la mayoría en términos de tamaño, y aún así su estatura no era su fuerte principal. Su verdadera arma eran, por supuesto, sus enormes dientes de sable. Estos impresionantes dientes eran en realidad caninos alargados que podían crecer hasta 28 centímetros de largo, más largos que los de un T-Rex. Tales semejantes armas muestran que Smilodon perseguía grandes presas, la megafauna herbívora, como bisontes gigantes, camellos, Glyptotherium, mastodontes, mamuts jóvenes y caballos. Actualmente se cree que Smilodon mataba tales presas tan grandes clavando sus caninos en la garganta, causando la muerte muy rápidamente. Como este método estaba dirigido a una parte blanda del cuerpo y sus dientes eran tan largos y afilados, Smilodon realmente no necesitaba una mordida poderosa, o sea que daba mordiscos bastante débiles en relación a su tamaño, aunque igual comparables a los de un jaguar en términos de fuerza neta y no presión. Por supuesto, su mordedura aún era letal, y no era la única herramienta que utilizaba Smilodon. Tal como los felinos actuales, tenía afiladas garras retráctiles que desplegaba para agarrarse con fuerza a la presa durante la caza. Además, los análisis de su hueso del talón sugieren que era un saltador excepcional que podía alcanzar los 3,7 metros de altura, lo que le permitía saltar fácilmente sobre presas que podían ser muchísimo más grandes que él. Aparte de sus atributos físicos, Smilodon estaba diseñado para ser una máquina de caza. Los escáneres cerebrales muestran que tenía una estructura cerebral similar a la de los felinos modernos,
indicando que tenía un mayor sentido de la vista, del oído y de la coordinación de sus extremidades. Esto resultó en un paquete amenazador que podría haberse multiplicado, indicado por ciertos yacimientos fósiles que contienen numerosos esmilodón muy cerca, o sea que podría haber sido una criatura social que cazaba y cooperaba en manadas. Los paleontólogos también creen que no causó más que problemas a los nativos americanos, desempeñando el papel de un competidor como el lobo terrible, ya que perseguían a muchos de los mismos animales que los humanos. Esta competencia se hubiera extendido a lo largo de todo el continente de América y podría haber sido letal en ocasiones, como ambos ocupaban un nicho similar y vivían en las mismas zonas. Incluso es posible que los seres humanos fueran una presa de alimento para Esmilodón, ya que su tamaño y sus armas lo hacían fácilmente capaz de matar a humanos desprevenidos o desarmados. Esta afirmación está respaldada por el comportamiento de otros felinos, incluso los primeros dientes de sable, que se sabe que definitivamente se alimentaron con los homínidos. Incluso hoy en día, alrededor de 500 personas mueren cada año a manos de grandes felinos, a pesar de la tecnología moderna y las bajas poblaciones, por lo que no es exagerado suponer que al menos unos pocos humanos fueron almuerzo de dientes de sable, haciendo de Esmilodón uno de los últimos animales con los que querrías toparte. Sin embargo, para los nativos americanos, Esmilodón aún no era la mayor amenaza, y no es metáfora, porque el depredador más grande con el que compartían las tierras era un oso, Arctodus, más conocido como el oso gigante de cara corta. Este titán era miembro del grupo Tremarctinae, un grupo de úrsidos cuya única especie viva es el oso de anteojos. Hasta ahora solo se conocen dos especies, Pristinus y Simus. Simus era la única especie que vivía en los Estados Unidos, persistiendo allí hasta hace 12.800 años. Además de ser la única especie local, Simus era con diferencia la más grande entre las dos, y uno de los mayores mamíferos carnívoros terrestres conocidos de todos los tiempos, alcanzando posiblemente los 950 kilogramos, superando el peso de ciertos terópodos de tamaño medio, como el tiranosaurio Teratophoneus. Además de su corpulencia, Arctodus era de un porte impresionante, llegando a la altura de los ojos humanos cuando estaba a 4 patas y alcanzando los 3,4 metros cuando estaba sobre 2 piernas. Todo un espectáculo. Naturalmente, al igual que otros animales de su entorno, Arctodus estaba bien adaptado, poseyendo un esqueleto extremadamente robusto, poderosas extremidades y patas provistas de grandes garras. Su boca también era bastante desalentadora, ya que estaba sostenida por un cráneo ancho y poderoso, además de estar recubierta por gruesos incisivos y caninos. Todo esto describe una imagen bastante aterradora, pero Arctodus puede no haber sido tan sanguinario como uno podría pensar. Las investigaciones sugieren que era un omnívoro oportunista, cuya dieta dependía del lugar donde vivía. Por ejemplo, los especímenes de los pozos de asfalto de La Brea tenían una dieta principalmente herbívora, mientras que los situados más al norte tenían una dieta más carnívora, lo que demuestra que a este oso no le era tan importante la caza como simplemente obtener calorías de la forma más fácil posible. Los paleontólogos también creen que su dieta estaba influida por la cantidad de depredadores que vivían a su lado. Al ser tan grande y perezoso, le costaba competir con rivales más ágiles, lo que le llevaba a cambiar de dieta para disminuir la competencia. En todo caso, esto no significa que fuera un animal fácil de domar, ya que numerosos animales de gran tamaño, como mamuts y mastodontes, mostraron signos de mordeduras de Arctodus, a pesar de haber sido encontrados en zonas asociadas con seres humanos y otros depredadores. Además de esto, los paleontólogos especulan que Arctodus habría utilizado su tamaño para ahuyentar a los depredadores, incluidos los seres humanos, de las matanzas que habían hecho, obligando a la gente a abandonar su cena o enfrentarse a esta bestia, que podría haber sido una decisión costosa. Aún así, con todo, otros animales de los alrededores eran posiblemente aún más peligrosos de enfrentar, incluyendo los titanes más famosos de la época, los mamuts y mastodontes. En concreto, los pueblos indígenas americanos habrían visto mamuts colombinos, mamuts lanudos, mamuts pigmeos y el mastodonte americano. Todos ellos eran de tamaño gigantesco, excepto el mamut pigmeo, que sufría enanismo insular por haber quedado varado en las islas del Canal de California. Pero aparte de él, estos proboscideos eran algunos de los mamíferos terrestres más grandes de la historia.
El mayor de ellos, el mamut colombino, era más grande que los elefantes africanos. Medía 4 metros a la cruz y pesaba más de 10 toneladas. El mamut lanudo, más famoso aunque no tan corpulento, aún pesaba 8 toneladas y era más o menos tan alto como los elefantes africanos. Los mastodontes americanos, por su parte, eran los más bajos de los tres, con 2,10 metros de altura, pero su corpulencia les permitía pesar un 80% más que los elefantes de la misma altura, y los adultos alcanzaban a veces las 11 toneladas. Además de su inmenso tamaño, los tres tenían una piel muy gruesa, y en el caso del mastodonte y el mamut lanudo, un denso pelaje que les protegía no solo del frío, sino también de los ataques. Y, por supuesto, como casi todos los proboscideos, los gigantes con trompa también tenían sus emblemáticos colmillos, que actuaban casi como navajas suizas. Podían utilizarse para levantar, excavar, defenderse y recolectar alimentos. Estas herramientas los hacían muy versátiles, lo que se refleja en su éxito durante el Pleistoceno, ya que se encontraban prácticamente en todos los hábitats. Los mastodontes preferían los bosques de coníferas, los mamuts lanudos las estepas abiertas, y el mamut colombino vivía en praderas o bosques abiertos de álamos. Con semejante área de distribución, las interacciones con los nativos americanos eran inevitables, y las pruebas sugieren que, a pesar de su tamaño casi místico, cayeron, con muchos otros, ante la destreza de los cazadores humanos. De hecho, los humanos empezaron a cazar estos gigantes desde el primer momento en que llegaron al continente, y algunos especímenes de estas presas datan de hace más de 20.000 años, con marcas que coinciden con las heridas causadas por armas fabricadas por el hombre, aunque, en su mayor parte, parece que al principio los humanos no eran del todo buenos cazando animales tan grandes. Ciertas simulaciones han llegado a la conclusión de que la mayoría de las cacerías habrían acabado mal, debido a que las lanzas primitivas no hubieran penetrado la gruesa piel de mastodontes y mamuts. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar hace unos 13.000 años, con la creación de la cultura Clovis de Nuevo México. Se trataba de una cultura arqueológica definida por las puntas Clovis, puntas de proyectil con formas estriadas lanceoladas. Se cree que los Clovis eran cazadores-recolectores y maestros en la caza de megafauna, siendo posiblemente los primeros humanos en cazar mamuts de forma extensiva y en menor medida cazar mastodontes. Como resultado, a lo largo y ancho de los Estados Unidos se han encontrado múltiples lugares de matanza con restos de proboscideos tanto juveniles como adultos. Se cree que los cazadores habrían apuntado a los torsos de estos titanes que no estaban tan protegidos. Luego rastrearían al animal, después de un ataque inicial, hasta que se desangrara. Los restos de un mamut hembra, conocido del sitio de matanza de mamut de Naco, en Arizona, demostró que estas cacerías podían llegar a ser bastante violentas, ya que contenía 8 proyectiles enterrados en el cráneo, omóplato, costillas y estómago. Después de una cacería exitosa, esta megafauna no solo desempeñaba un papel importante para saciar el hambre, sino también para la cultura y la tecnología, como la gente habitualmente descuartizaba y procesaba los cadáveres para producir combustible y una variedad de herramientas, como lascas, núcleos líticos, cuchillos de lasca, cuchillas de picar, puntas de lanza y llaves de hueso. También practicaban el arte sobre los propios huesos, haciendo grabados que luego transportaban como una forma de arte portátil. Ni siquiera el mamut pigmeo escapó a esta desafortunada relación con los humanos. La gente entró en sus islas hace unos 13.000 años, lo que también coincide con la subida del nivel del mar y la extinción de los mamuts pigmeos, quien lo hubiera dicho. Otro animal que también tuvo una relación bastante unilateral con los primeros nativos americanos fue Camelops. Este nombre puede sonar un poco decepcionante, pero el animal seguía siendo muy singular en el sentido de que era un camello que vivía en América, algo que sería bastante extraño de ver hoy en día. Los estudios demuestran que de verdad Camelops era un camello en todo sentido, aunque su aspecto probablemente era distinto, ya que nadie sabe si tenía 2 jorobas, una joroba o ninguna, puesto que sus cuerpos no suelen fosilizarse bien. Lo que sí sabemos es que era más alto que los camellos actuales, un 20% más alto de hombros debido a sus patas alargadas. Al igual que sus parientes vivos, se cree que Camelops era un herbívoro que se alimentaba de arbustos gruesos y se podía encontrar en el oeste de Estados Unidos, más Tennessee al este.
Las huellas muestran que solía recorrer largas distancias en busca de arbustos, a veces cruzándose en el camino de los nativos americanos, que se sabe que lo cazaban. No obstante, a pesar de su pequeño tamaño y de carecer de armadura o armas, Camelops parece haber sido cazado con mucha menos frecuencia que otra megafauna, y la mayoría de los especímenes no han sufrido daños. Además, los yacimientos que albergan grandes cantidades de restos de Camelops carecen de herramientas de piedra, señal para algunos paleontólogos de que no eran un alimento básico para los humanos. Una criatura posiblemente aún más singular que los nativos americanos habrían visto, pero que parece que también dejaron en paz, era un castor, el enorme Castoroides. Su tamaño le ha valido el apelativo de castor gigante, y es apropiado si se tiene en cuenta que el adulto típico medía 1,90 m de largo, e incluso podía medir un máximo de 2,20 m. También habrían sido demasiado pesados para levantarlos, pesando 3 veces más que un pastor alemán adulto. La idea de que un castor sea tan grande parece un sueño febril, acentuado por la presencia de sus grandes dientes. Los incisivos eran alargados y medían 15 centímetros en total. A diferencia de los castores modernos, Castoroides tenía una superficie texturizada en los dientes, en lugar de ser lisos, aunque no está claro por qué. Otra diferencia entre él y sus parientes vivos se encuentra en las fosas maceterinas, que eran profundas y anchas, especialmente en su mandíbula inferior, señalando una mordida extremadamente poderosa que podría haberle ayudado a cortar y ranurar la madera. Por supuesto, tal vez también utilizaba sus dientes como herramienta defensiva. Se sabe que los castores no temen morder lo que perciben como amenazas. Al igual que los castores actuales, Castoroides era un nadador elegante a pesar de su tamaño, con múltiples adaptaciones para desplazarse por el agua, como una cola más larga y patas traseras más grandes y palmeadas. Los estudios sobre su dieta muestran incluso que era probablemente más acuático que otros castores, mostrando una dieta compuesta de plantas acuáticas sumergidas, a diferencia de la dieta leñosa de los castores actuales. Su aptitud para un estilo de vida acuático puede haber influido en la escasez de interacciones con los humanos, y se conocen muy pocas pruebas de mezclas directas. Los únicos indicios de interacción proceden de un yacimiento fósil que poseía tanto artefactos humanos como huesos de castor gigante. Eso sí, se observan algunas pruebas indirectas fuera de Estados Unidos, donde por ejemplo en Canadá, algunos de los pueblos originarios tienen castores gigantes presentes en su mitología, lo que implica que estas criaturas míticas se inspiraron en el gigante prehistórico. Lamentablemente, ya no podemos presenciar castoroides. Se extinguieron hace aproximadamente 11.000 años, uniéndose a los demás animales de esta lista. Y la lista no es extensa. El continente de América ha perdido buena parte de su fauna, especialmente la megafauna, que hoy en día es solo el 30% de lo que fue. Algunos paleontólogos creen que los humanos tuvieron algo que ver en esa mortandad, ya que es evidente que se les daba bien cazar y competir con otros animales, aunque otros creen que el clima tuvo más culpa. Sea como fuera, es decepcionante que no podamos ver las muchas criaturas maravillosas que solían deambular por el Nuevo Mundo.